Pocos lo saben, pero Albert Einstein estuvo a punto de abandonar la física para siempre en 1905, el mismo año en que cambiaría nuestra comprensión del universo de manera irreversible. Mientras tú luchas por entender conceptos que parecen imposibles, Einstein luchaba contra algo mucho más aterrador, la posibilidad de que todo lo que creía sobre la realidad fuera completamente falso. Si no comprendes lo que realmente sucedió en esos momentos cruciales, seguirás viendo el mundo con los ojos vendados, perdido en explicaciones superficiales que otros te han contado. Lo que estás a punto de descubrir no aparece en los libros de texto convencionales, porque la verdad sobre el nacimiento de la relatividad es mucho más perturbadora y humana de lo que te han hecho creer. Einstein no era el genio intocable que imaginás, sino un hombre desesperado enfrentando el colapso de todo aquello en lo que confiaba. Cada noche, mientras caminaba por las calles de Berna, se preguntaba si su mente lo estaba traicionando o si el universo mismo era una mentira. Esa agonía, esa incertidumbre brutal que lo consumía, es exactamente lo que tú sientes cuando intentas comprender conceptos que parecen escaparse entre tus dedos. Pero hay algo que Einstein descubrió y que puede transformar completamente tu manera de ver no solo la física, sino la realidad misma. La pregunta que debería quitarte el sueño es esta: ¿qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el tiempo, el espacio y tu propia existencia fuera solo una ilusión reconfortante? Einstein no despertó una mañana con las ecuaciones de la relatividad grabadas en su mente. Durante años, observó fenómenos que no encajaban en las leyes de Newton, pequeñas anomalías que otros científicos preferían ignorar porque aceptarlas significaba admitir que sus carreras enteras estaban construidas sobre cimientos inestables. Imagínate ser Einstein en 1902. Trabajando como un simple empleado de oficina en la oficina de patentes de Berna, viendo cómo colegas menos talentosos ocupaban cátedras universitarias mientras él revisaba inventos mediocres presentados por desconocidos. Pero esa posición aparentemente humillante se convertiría en su salvación. Mientras examinaba patentes de relojes y dispositivos de sincronización, Einstein comenzó a obsesionarse con una pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo sabemos realmente que dos eventos ocurren al mismo tiempo? La sociedad te ha enseñado a aceptar el tiempo como algo absoluto, inmutable, como el ritmo constante de un metrónomo cósmico que marca el compás de la existencia. Pero Einstein se dio cuenta de algo que te hará cuestionar cada segundo que has vivido. El tiempo no es lo que parece. Cuando observas un rayo caer, cuando escuchas el trueno segundos después, cuando miras las estrellas en una noche clara, estás experimentando una realidad fragmentada donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de maneras que tu mente consciente no puede procesar. Einstein comprendió que estabas viviendo en una ilusión temporal, creyendo que existe un ahora universal, que en realidad cada observador tiene su propio ahora, su propia versión personal del presente. En 1905, Einstein publicó su trabajo sobre la relatividad especial, pero lo que no te cuentan es el costo emocional de esa revelación. Había descubierto que la velocidad de la luz era la única constante universal, que el tiempo y el espacio eran relativos, que la masa y la energía eran intercambiables. Cada una de estas realizaciones lo alejaba más de la realidad que conocía, lo sumergía en un universo donde las certezas humanas se desvanecían como humo. Sus amigos lo miraban con preocupación cuando hablaba de trenes que viajaban a velocidades cercanas a la luz, de gemelos que envejecían a ritmos diferentes, de reglas que convertían lo imposible en inevitable. La ecuación más famosa de la historia, E = mc², no surgió de un momento de inspiración divina, sino de meses de cálculos obsesivos, de noches en vela donde Einstein llenaba pizarras enteras con símbolos que parecían conjuros de una realidad alternativa. Esa ecuación, tan simple en apariencia, contenía una verdad aterradora, que la materia sólida que tocas cada día, que tu propio cuerpo, no es más que energía concentrada esperando ser liberada. Cada átomo de tu ser contiene una cantidad de energía tan monstruosa que si fuera completamente convertida, podría alimentar una ciudad durante semanas.
Einstein había descubierto que eras literalmente una bomba de energía contenida por fuerzas que apenas comprendes. Pero la relatividad especial era solo el comienzo. Einstein sabía que había algo más profundo, algo que lo perseguía en sueños donde caía eternamente a través de espacios curvos que su mente apenas podía imaginar. Durante 10 años más, trabajó en lo que se convertiría en su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Esta vez no se trataba solo de objetos moviéndose a gran velocidad, sino de la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Einstein propuso algo que sonaba a locura, que la gravedad no era una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Imagínate intentar explicar a alguien que camina sobre la superficie terrestre que en realidad no existe una fuerza tirando de él hacia abajo, sino que está siguiendo la línea más recta posible en un espacio curvado por la masa de la Tierra. Einstein veía el universo como una tela elástica, donde planetas, estrellas y galaxias no se movían por fuerzas invisibles, sino que seguían los pliegues y curvas creados por su propia presencia. Cada vez que das un paso, cada vez que sientes tu peso, estás experimentando la geometría curvada del espacio-tiempo, navegando por dimensiones que tu percepción consciente no puede detectar. El momento de verificación llegó en 1919, durante un eclipse solar total. Las expediciones científicas lideradas por Arthur Eddington viajaron a África y Brasil para observar si la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. Cuando los resultados confirmaron la predicción con una precisión escalofriante, Einstein no sintió triunfo, sino una mezcla de alivio y terror. Había descubierto que la realidad era aún más extraña de lo que había imaginado. La luz, que siempre había creído que viajaba en línea recta, se curvaba siguiendo la arquitectura invisible del espacio-tiempo. Esa confirmación convirtió a Einstein en una celebridad mundial, pero también en un hombre atormentado por las implicaciones de sus descubrimientos. Había demostrado que vivimos en un universo donde el tiempo puede ralentizarse o acelerarse dependiendo de la velocidad y la gravedad, donde objetos masivos pueden distorsionar el espacio hasta crear agujeros en la realidad misma, donde la causalidad y el libre albedrío se vuelven conceptos mucho más complejos de lo que nadie había imaginado. Cada noche, Einstein se preguntaba si había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada, si había revelado verdades que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Los años siguientes trajeron confirmación tras confirmación de sus teorías. Los relojes atómicos demostraron que el tiempo realmente se ralentiza a grandes velocidades y en campos gravitatorios intensos. Los satélites GPS tuvieron que ser programados teniendo en cuenta las correcciones relativistas, o sus señales se desviarían varios kilómetros cada día. Los aceleradores de partículas mostraron que la masa realmente aumenta con la velocidad. Exactamente como Einstein había predicho. Cada experimento confirmaba que habías estado viviendo en un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que tu intuición podía captar. Pero Einstein nunca encontró paz en sus descubrimientos. Pasó las últimas décadas de su vida buscando una teoría del todo que unificara las fuerzas fundamentales del universo, una ecuación que pudiera explicar desde el comportamiento de los quarks hasta la expansión cósmica. Murió en 1955 sin conseguir esa unificación, pero había legado a la humanidad una nueva manera de ver la realidad. Sus ecuaciones no solo describían cómo funciona el universo, sino que revelaban que la propia percepción humana está limitada por los sentidos y la experiencia cotidiana. Hoy, más de un siglo después, seguimos descubriendo las implicaciones de lo que Einstein desenterró. Las ondas gravitacionales, detectadas por primera vez en 2015, son ondulaciones en el espacio-tiempo mismo. Ecos de colisiones cósmicas que confirman que vivís en un universo que vibra como una campana cósmica. Los agujeros negros, esas regiones donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar, son laboratorios naturales donde las predicciones más extremas de Einstein se hacen realidad. El universo expandiéndose,
la energía oscura, la materia oscura. Todos son fenómenos que encuentran sus raíces en las ecuaciones que Einstein desarrolló cuando era un joven empleado de patentes obsesionado con la naturaleza del tiempo. La relatividad no es solo una teoría científica abstracta que estudian los físicos en universidades lejanas. Es la descripción más precisa que tenemos de la realidad en la que vives cada segundo de tu existencia. Cada vez que usas GPS, cada vez que miras las estrellas, cada vez que sientes el peso de tu propio cuerpo, estás experimentando directamente los efectos de la relatividad. Einstein no descubrió simplemente nuevas leyes físicas, sino que reveló que la realidad misma es mucho más rica, compleja y misteriosa de lo que cualquier civilización anterior había sospechado. La pregunta que Einstein nos legó no tiene una respuesta fácil. Si el universo es tan extraño, si la realidad es tan diferente de lo que percibimos, ¿qué otras verdades fundamentales sobre la existencia permanecen ocultas, esperando ser descubiertas por mentes lo suficientemente valientes para cuestionar todo lo que damos por sentado? Pero la historia de Einstein y la relatividad no termina con sus descubrimientos revolucionarios. De hecho, es aquí donde comienza el verdadero drama, donde la genialidad se convierte en tortura personal y donde el hombre que cambió nuestra comprensión del universo se enfrentó a demonios que ni sus propias ecuaciones podían explicar. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida obsesionado con algo que llamó la teoría del campo unificado, una ecuación que pudiera explicar todas las fuerzas fundamentales del universo en una sola expresión matemática elegante. Era como si hubiera probado la droga más poderosa del cosmos, la capacidad de descifrar los secretos más profundos de la realidad, y ahora necesitaba una dosis más fuerte, más pura, más absoluta. Cada mañana se levantaba en Princeton, caminaba hasta su oficina en el Instituto de Estudios Avanzados y se enfrentaba a pizarras cubiertas de ecuaciones que se burlaban de él con su complejidad aparentemente insoluble. Lo que pocos saben es que Einstein estaba librando una guerra silenciosa contra sus propios descubrimientos. La mecánica cuántica, esa rama de la física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, había surgido parcialmente de su propio trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Pero cuando otros físicos como Niels Bohr y Werner Heisenberg desarrollaron las implicaciones completas de la teoría cuántica, Einstein se horrorizó por lo que encontraron. Según la mecánica cuántica, la realidad a nivel subatómico es fundamentalmente aleatoria, impredecible, gobernada por probabilidades en lugar de certezas absolutas. Einstein no podía aceptar esta conclusión. Su famosa declaración de que Dios no juega a los dados con el universo no era simplemente una metáfora religiosa, sino una expresión de su convicción más profunda de que la realidad debía tener un orden subyacente, una lógica perfecta que los seres humanos podían descubrir si eran lo suficientemente inteligentes y persistentes. La idea de que el universo pudiera ser fundamentalmente caótico en su nivel más básico era para Einstein como descubrir que la sinfonía más hermosa jamás compuesta estaba construida sobre notas aleatorias. Durante décadas, Einstein intentó demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta, que debía existir alguna teoría más profunda que restaurara el determinismo y la causalidad al corazón de la física. Diseñó experimentos mentales ingeniosos, como la famosa paradoja del gato de Schrödinger, que en realidad fue concebida para mostrar lo absurdo de la interpretación cuántica de la realidad. Pero cada vez que Einstein creía haber encontrado una falla en la mecánica cuántica, los defensores de la teoría encontraban respuestas que hacían su crítica aún más sólida. Esta batalla intelectual tuvo un costo personal devastador. Einstein, que una vez había sido el físico más influyente del mundo, se encontró cada vez más aislado de la corriente principal de la física. Los jóvenes físicos lo veían como un genio del pasado que se había quedado atascado en ideas obsoletas. Las conferencias a las que asistía se volvieron ejercicios de frustración mutua, donde Einstein presentaba argumentos contra la mecánica cuántica que sus colegas consideraban repetitivos y ya refutados.
Pero quizás la tragedia más profunda de los últimos años de Einstein no fue su aislamiento científico. Surgió su creciente comprensión de las implicaciones de sus propios descubrimientos para la condición humana. La relatividad había demostrado que el tiempo y el espacio no eran absolutos, que la simultaneidad era una ilusión, que el universo era mucho más extraño de lo que cualquier mente humana podía intuir naturalmente. Einstein comenzó a darse cuenta de que había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. Había revelado verdades sobre la realidad que hacían la existencia humana aún más misteriosa y solitaria. En sus cartas privadas, Einstein escribía sobre la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, vivía en el mundo cotidiano de Princeton, donde tomaba café, conversaba con colegas y se preocupaba por cuestiones mundanas como cualquier otra persona. Por otro lado, su mente habitaba un universo de 4 dimensiones donde el tiempo podía dilatarse, donde la energía podía convertirse en masa, donde la gravedad no era una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo mismo. La brecha entre estos dos mundos se volvió cada vez más insoportable para él. Einstein también se enfrentó a las consecuencias morales de sus descubrimientos de maneras que nunca había anticipado. Su ecuación más famosa, E igual mc², había proporcionado la base teórica para el desarrollo de armas nucleares. Aunque Einstein nunca trabajó directamente en el proyecto Manhattan, su carta al presidente Roosevelt en 1939 había ayudado a convencer al gobierno estadounidense de que era posible construir una bomba atómica. Cuando las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein se sintió parcialmente responsable por el sufrimiento que habían causado. Esta culpa se intensificó por el hecho de que Einstein había pasado de ser un pacifista convencido a apoyar la guerra contra el fascismo. La llegada de Hitler al poder lo había obligado a confrontar el hecho de que a veces la violencia era necesaria para detener un mal mayor. Pero las bombas atómicas representaban un tipo de violencia completamente diferente, una capacidad de destrucción que convertía a toda la humanidad en rehén de sus propias invenciones científicas. En sus últimos años, Einstein se convirtió en un activista por la paz nuclear y el gobierno mundial. Creía que la única manera de evitar que la humanidad se destruyera a sí misma era crear instituciones internacionales lo suficientemente fuertes como para controlar las armas nucleares. Pero esta campaña política lo alejó aún más de la física teórica, el trabajo que realmente amaba y en el que había encontrado su identidad más profunda. La ironía final de la vida de Einstein es que el hombre que había demostrado que el universo era mucho más extraño de lo que nadie había imaginado, pasó sus últimos años tratando desesperadamente de demostrar que, en el fondo, la realidad tenía sentido. Su búsqueda de una teoría del campo unificado era en parte un intento de reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica, pero también era una búsqueda espiritual de significado en un cosmos que sus propios descubrimientos habían hecho parecer cada vez más ajeno a la experiencia humana. Cuando Einstein murió en 1955, tenía en su mesita de noche páginas cubiertas de ecuaciones para su teoría del campo unificado. Había trabajado en ellas hasta sus últimos días, convencido de que estaba cerca de un avance que nunca llegó. Sus colegas encontraron estas páginas después de su muerte, testimonios silenciosos de una mente que nunca pudo aceptar que algunos misterios del universo podrían estar para siempre más allá de la comprensión humana. La pregunta que Einstein nunca pudo responder y que sus descubrimientos hicieron más urgente que nunca es si los seres humanos están destinados a vivir para siempre en un universo que pueden describir matemáticamente, pero que nunca podrán comprender intuitivamente. El genio que cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos murió como había vivido durante sus últimos años, persiguiendo fantasmas matemáticos en un universo que se había vuelto demasiado extraño incluso para su mente extraordinaria. Esas páginas encontradas junto a su cama, cubiertas de ecuaciones que nunca llegarían a completarse, representan algo mucho más profundo que el trabajo inconcluso de un científico anciano. Son el símbolo de la condición humana en el siglo XX.
la evidencia de que habíamos alcanzado un punto en el que nuestras propias creaciones intelectuales comenzaban a superarnos. Einstein había abierto una puerta que no podía cerrarse. La relatividad no era simplemente una nueva teoría física, era una revolución en la forma en que los seres humanos podían pensar sobre su lugar en el cosmos. Antes de Einstein, el universo tenía una arquitectura que, aunque compleja, era fundamentalmente comprensible para la mente humana. El espacio era espacio, el tiempo era tiempo, y las cosas ocurrían en un orden que podía seguirse con la lógica cotidiana. Después de Einstein, vivimos en un cosmos donde el tiempo puede detenerse, donde el espacio puede curvarse sobre sí mismo, donde dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y secuenciales para otro. Pero quizás lo más perturbador de todo es que Einstein, el hombre que nos mostró este universo imposible, pasó sus últimos 30 años tratando desesperadamente de demostrar que, en el fondo, todo tenía sentido. Su búsqueda obsesiva de una teoría del campo unificado no era solo un ejercicio académico, era el intento de un hombre de reconciliarse con las implicaciones de sus propios descubrimientos. Einstein había demostrado que el universo era mucho más extraño de lo que cualquier generación anterior había imaginado. Pero no podía aceptar que fuera fundamentalmente incomprensible. Esta paradoja define no solo la vida de Einstein, sino toda la experiencia humana en la era moderna. Hemos desarrollado herramientas matemáticas que pueden describir fenómenos que van más allá de cualquier analogía o metáfora que podamos construir. Podemos calcular con precisión increíble el comportamiento de partículas subatómicas que nunca podremos ver o tocar. Pero no podemos imaginar realmente lo que significa que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo. Podemos predecir los efectos de la dilatación temporal con una precisión que permite que funcionen los sistemas de navegación por satélite. Pero no podemos comprender intuitivamente lo que significa que el tiempo sea relativo. Einstein vivió esta contradicción más intensamente que nadie. Era el hombre que había demolido las certezas del siglo XIX, pero también era alguien que nunca pudo abandonar la esperanza de que el universo fuera, en última instancia, racional y comprensible. Sus famosas objeciones a la mecánica cuántica, su insistencia en que Dios no juega a los dados, no eran simplemente disputas técnicas con colegas científicos. Eran la expresión de una angustia existencial profunda. El grito de un hombre que había visto demasiado lejos en la estructura de la realidad y había encontrado allí algo que desafiaba su necesidad más básica de que el mundo tuviera sentido. La imagen de Einstein trabajando hasta sus últimos días en ecuaciones que nunca resolverían el misterio del universo es una metáfora perfecta de la condición humana en el siglo XX y XXI. Somos la especie que ha desarrollado la capacidad de hacer preguntas que no puede responder, de crear problemas que no puede resolver, de imaginar posibilidades que no puede comprender. Einstein abrió la puerta a esta nueva forma de existencia, una existencia en la que nuestro conocimiento ha superado nuestra capacidad de comprensión. Pero hay algo profundamente heroico en la imagen de Einstein trabajando en esas ecuaciones imposibles hasta el final. No era la obstinación de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. Era la expresión de algo fundamental en la naturaleza humana, la compulsión de seguir buscando respuestas incluso cuando sabemos que las preguntas pueden ser demasiado grandes para nosotros. Einstein entendía mejor que nadie las implicaciones de sus descubrimientos. Sabía que había abierto un abismo entre lo que podemos calcular y lo que podemos comprender, pero nunca dejó de creer que ese abismo podía ser superado. Esta es la verdadera herencia de Einstein, no solo las ecuaciones que cambiaron la física, sino la demostración de que los seres humanos pueden vivir con preguntas que no tienen respuesta y seguir buscando. La relatividad nos enseñó que el universo es mucho más extraño de lo que habíamos imaginado. Pero la vida de Einstein nos enseñó que podemos ser lo suficientemente valientes como para seguir mirando, incluso cuando lo que vemos desafía nuestra capacidad de comprenderlo.
Las páginas que Einstein dejó en su mesita de noche no eran evidencia de fracaso, eran evidencia de algo mucho más importante, la capacidad humana de seguir haciendo preguntas incluso cuando las respuestas parecen estar para siempre fuera de nuestro alcance. En un universo donde el tiempo puede detenerse y el espacio puede curvarse, donde la realidad parece construida sobre principios que desafían la intuición humana, la búsqueda misma se convierta en una forma de heroísmo. Einstein nos mostró un cosmos que es infinitamente más vasto y extraño de lo que cualquier generación anterior había imaginado. Pero también nos mostró que los seres humanos pueden ser lo suficientemente grandes como para habitar ese cosmos, no porque lo comprendamos completamente, sino porque nunca dejamos de intentar comprenderlo. La relatividad cambió nuestra imagen del universo, pero la vida de Einstein cambió nuestra imagen de lo que significa ser humano en ese universo. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que miras las estrellas estás viendo el pasado? La luz que llega a tus ojos salió de esas estrellas hace años, décadas, siglos. Einstein nos enseñó que no hay un ahora universal, que tu presente y el mío pueden ser diferentes dependiendo de qué tan rápido nos movamos. Esto no es solo física teórica, es la realidad en la que vives cada día. Tu teléfono móvil funciona porque los ingenieros que diseñaron el sistema de GPS tuvieron en cuenta los efectos relativistas que Einstein predijo hace más de 100 años. El universo que Einstein nos reveló no es una abstracción académica, es el mundo en el que despiertas cada mañana, aunque tu mente no esté equipada para comprenderlo intuitivamente.